segunda reunión que la Fundación hace a los fines de llevar, hacer lo que se está haciendo en muchos países del mundo, donde se sabe que para que los tratamientos médicos den resultados, para que el paciente vea beneficios, el paciente debe conocer de su enfermedad, debe conocerla íntimamente, debe manejarla, y no debe ser un misterio en manos de un doctor mágico que receta cosas sin que el paciente entienda qué está tomando, por qué lo está tomando, qué beneficio va a tener. La idea es entonces darles a ustedes algunos elementos en enfermedades que son extremadamente frecuentes en la población. Y por ejemplo, la de hoy, hipertensión, es la enfermedad más frecuente del ser humano. En todo el mundo, la enfermedad más prevalente, la que más existe, es la hipertensión arterial. Uno dice es una enfermedad, y sin embargo, la definición de enfermedad significa que hay una causa que produce un efecto en el paciente y que puede ser tratada o no, pero debe haber una causa. En la hipertensión no hay una causa, en la hipertensión hay múltiples causas, y la hipertensión también afecta múltiples órganos, múltiples sistemas. Los más importantes, los que más son afectados, los que más frecuentemente, en los cuales más frecuentemente repercute la enfermedad, esos son los que vamos a ver hoy. Entonces, para eso, bueno, contamos con el doctor Joaquín Caputo, que es un cardiólogo diplomado, experto en el tema. Él se va a referir al tema hipertensión y corazón. Después, para los que no la conocen, la doctora Maciere, nuestra diabetóloga, una experta en diabetes y en metabolismo, que va a tocar ese tema precisamente. Y luego nuestra neuróloga, que ustedes ya creo que han conocido, muchos la han visto, y que también es una experta en este tema, y es muy importante lo que ella va a decir, porque realmente una de las peores consecuencias en un control inadecuado de la presión arterial son las consecuencias neurológicas. Yo siempre he dicho, yo soy un hipertenso, estoy bien controlado, pero de todas las consecuencias de la hipertensión, probablemente la que no quiero tener, la que no quisiera tener nunca, es las que son neurológicas. Y se pueden controlar, se pueden prevenir, se pueden manejar perfectamente, se puede evitar que lleguemos a eso. Y por eso estamos cubriendo eso. Finalmente, creo que yo tengo el cuarto lugar. Yo me voy a referir a otro gran tema que es muy frecuente también. La hipertensión es la segunda causa de que los pacientes pierdan la función de los riñones, y la pérdida de función de los riñones es la segunda causa de diálisis, de pacientes en diálisis. Y cuando uno mira en los países donde se ha logrado un buen control de la presión arterial, eso se ha reducido, pero sustancialmente. Vuelvo a decirlo, los médicos no somos dueños de los pacientes, nosotros somos los consejeros de ustedes, nosotros tenemos que ser los que los guiamos. Los médicos fracasamos totalmente si el principal jugador que son ustedes mismos, que es el paciente, simplemente se deposita en la mano del médico y dice, bueno, usted arréglame, usted es el que sabe. No es así. En realidad, el médico aconseja, examina, hace un buen análisis, esperemos que se haga un buen análisis de la situación, y después ustedes tienen que cambiar. Pero además estas charlas sirven para que ustedes tengan preguntas para sus médicos, para que ustedes puedan cuestionar y preguntar. Esta vida, yo siempre digo a los pacientes, Dios se la dio a ustedes. Y ustedes son los encargados, y ustedes son los responsables, y ustedes son los que toman decisiones, no los médicos. Las decisiones las tienen los médicos.
Así que con eso, sin extenderme más, doctor Capuntos, vamos a empezar con Bueno, primero, entonces en esta primera etapa vamos a hablar de qué es la hipertensión arterial. Vamos a enfocarnos un poquito en qué es, para que aprendamos un poco más. Y en la segunda parte de mi charla, cómo va a afectar al corazón la hipertensión. Bueno, ¿qué es la presión arterial? Esta imagen se la robé al doctor, me dio la idea. La presión arterial, como dice la palabra, es la presión que ejerce la sangre o el líquido o el volumen sobre la pared de las arterias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Entonces, básicamente va a estar regulada por dos situaciones. Uno es por la pared del mismo vaso, o sea, es la presión que ejerce la misma pared hacia adentro. Esto es como un globo donde nosotros le ponemos aire, el aire va generando presión dentro del globo. ¿Y quién nos va a limitar esa presión? La pared, ¿sí? La pared va a hacer presión hacia adentro, que nosotros la vamos a tratar de hacer hacia afuera. Y lo mismo el líquido, el volumen que está dentro del globo. Si yo a ese globo le pongo agua, también va a aumentar la presión arterial. Entonces vamos a encontrar dos mecanismos, uno que es la pared del vaso y otro es el volumen que se encuentra dentro del vaso, que está constituido fundamentalmente por la sangre y otras sustancias, ¿sí? ¿Cuándo tengo hipertensión arterial? Cuando el médico hace el diagnóstico y uno le dice, bueno, usted es hipertenso. Bueno, cuando la cifra es mayor o igual de 140, la tensión arterial sistólica máxima, ¿sí? Y de 90 la mínima. Puede haber una tensión, por ejemplo, 145/85, soy hipertenso por la tensión máxima, y si no, puedo tener 130/95 y soy hipertenso por la mínima. O pueden estar ambas elevadas, ¿sí? Esto lo vamos a ver rápido porque no es más que nada esquemático. Es la forma actual de la clasificación de la hipertensión. Son valores un poquito para que nosotros después el médico pueda encasillarlos a ustedes un poquito en cada uno de estos y en base a eso generar un tratamiento, generar una conducta para poder empezar a cambiar los valores, ¿sí? Decimos que es normal cuando la presión, la sistólica, o sea la máxima, va hasta 129 y la diastólica hasta 84. Es limítrofe cuando la presión está entre 130 y 139 o 85 y 89. Y después tenemos dos grados de hipertensión, uno es de 140 a 159, de 90 a 99, y mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100, ¿sí? Lo paso rápido, como digo, porque no es para ustedes. Bueno, esto es una forma más que nada algo simple para explicar cuándo aumenta la presión arterial, ¿sí? La presión arterial va a aumentar porque aumenta la frecuencia cardíaca, que es uno de los condicionantes de que aumente la presión arterial, precisamente cuando aumenta el volumen de sangre, ¿no es cierto?, el volumen o el líquido dentro de los vasos, como dijimos recién, acuérdense del globo, o cuando disminuye el diámetro del vaso, ¿no es cierto? Es como cuando yo digo, tengo una manguera que riego el jardín, cuando le pongo el dedo y voy disminuyendo el diámetro, sale con más presión el agua. Aquí sucede lo mismo, ¿estamos? Entonces, son tres mecanismos que van a generar el aumento de la presión arterial. ¿Y por qué sube? O sea, vamos a ver en cada uno de ellos. Bueno, con el aumento de la frecuencia cardíaca, el mismo ejercicio, cuando yo hago ejercicio, camino, subo una escalera, corro, la presión arterial sube porque el organismo necesita que suba. Necesito más oxigenación en los músculos y no puedo dejar de oxigenar el cerebro, los riñones, el corazón, ¿tá? Entonces, un aumento de frecuencia cardíaca generalmente produce aumento de la presión arterial. Cuando retengo líquido, ¿sí?, a lo largo del día, los pies se me van hinchando, ¿sí?, porque comí mucha sal ese día, porque
tengo problemas de vascularización. Entonces ese aumento de líquido que después pasa al vaso, ahora está fuera del vaso, por eso se hincha el pie, pero cuando vuelve el torrente circulatorio genera un aumento de volumen, o sea, del volumen dentro del vaso, y eso aumenta la presión del vaso. Porque el sistema, si yo tuviera un sistema que estuviera desconectado en ambos extremos, por ejemplo la manguera, que el agua sigue saliendo, no hay problema porque no le va a generar presión. Ahora, si ese circuito es cerrado y yo le empiezo a meter más volumen, ¿me entienden? Ahí sí aumenta la presión, ¿tá? Y por último, como dijimos, es la disminución del diámetro del vaso. Por ejemplo, la placa de colesterol, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen aumento de colesterol en sangre y tienen placas en las arterias, o el engrosamiento que sufre la pared de la arteria, o el envejecimiento por el mismo proceso, digamos, evolutivo de la vida, va haciendo que esa pared se vaya endureciendo y se vaya engrosando, y eso produce también aumento de la presión arterial. Algunas cifras para compartir con ustedes: la hipertensión arterial en la población argentina, ¿sí? De los 40 millones de argentinos y argentinas, se estima que hay 21 millones, o sea, el 50% de la población son mayores de 30 años, ¿sí? De ese 50%, 7 millones, o sea, un tercio, es hipertenso. ¿Estamos? De ese un tercio, de esos 7 millones, la mitad está diagnosticado, 3 millones y medio, de los cuales se encuentran tratados 1.750.000, o sea, el 50%, y solamente 875.000 están controlados. O sea, que si yo tomo de estos 7 millones que dijimos que son hipertensos, y solamente tengo 875.000 que están controlados, el 25% solamente está bien controlado. Hay muchos pacientes que están fuera de control, aún siendo tratados. Otros porque no están diagnosticados o porque lo desconocen. Pero es muy alto, muy bajo el porcentaje que realmente se encuentra controlado. Por eso esto, el conocimiento de la enfermedad, el abordaje de varios especialistas, o sea, multidisciplinario de la enfermedad, que eso es lo que queríamos lograr hoy. La hipertensión, como decía el doctor, no es de uno solo, del médico, no es el que tiene la razón, sino que somos varios los involucrados, ¿sí? Hay que saber compartir las responsabilidades, y fundamentalmente el paciente que tenga conocimiento de lo que está pasando con él mismo. Bueno, aquí yo le he puesto pequeñas cifras y grandes números. ¿A qué refiero con esto? Con solo bajar de 5 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial, reduzco entre un 34 y 56% el riesgo de un accidente cerebrovascular. Fíjense con qué poquito reduzco gran parte la probabilidad de tener, como dice el doctor, un evento serio, ¿sí? Y también reduzco entre un 21 y un 37% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Nada más que bajando 5 a 10 milímetros de mercurio. O sea, un paciente que está con 15, lo llevamos a 14 y ya le bajo estas cifras. Fíjense con qué poco podemos hacer un gran cambio. Bueno, ¿cuál es la causa de la hipertensión? Lo que siempre nos preguntan los pacientes: ¿por qué tengo hipertensión? ¿Por qué? ¿De dónde vino? Acá tenemos 95%, lo que nos dice la literatura, es esencial o primaria. Generalmente se dice que esencial es desconocido, estamos en una causa desconocida. A nosotros nos gusta hablar con el doctor de que no es así. Las causas se conocen, lo que pasa es que es multifactorial, o sea, hay muchas causas, multicausal en realidad, ¿sí? En el 95% de los casos. No depende del sistema nervioso central, de problemas de tiroides, de problemas de los riñones, de las glándulas suprarrenales, del árbol vascular que se encarga de oxigenar el riñón o del mismo cerebro, sino que se encarga de todas estas causas. Es un poquito de cada cosa, es como una receta, ¿sí? Y ya vamos a descubrir que de acuerdo a los ingredientes que yo utilicé en esa receta, vamos a tener que trabajar para controlar y mejorar la receta,
¿sí? O sea, si un paciente tiene más de tiroides como causa de la hipertensión que renal, bueno, tendremos que trabajar más acá, ajustar más acá que aquí, y ahí vamos a lograr el éxito, ¿sí? ¿Qué factores aumentan el riesgo de tener hipertensión? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, tenemos los modificables, que está en verde, que es la diabetes, el colesterol elevado, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Todos estos factores yo los puedo modificar. Inclusive uno dice, bueno, pero la diabetes no se me va, pero la puedo controlar. ¿Estamos? La puedo mejorar. Tengo que tratar igual que el colesterol, igual que el tabaquismo, igual que el sedentarismo. Tengo que hacerlo lo más que pueda para que esos valores estén la mayor parte del tiempo bien controlados, ¿sí? ¿Y cuáles no modificamos? Bueno, la edad es algo que se nos va pasando con el tiempo. En el hombre mayores de 45 años, en la mujer mayores de 55. El sexo, un poquito, la hipertensión aparece en el hombre en edades más tempranas, porque la mujer tiene la protección del estrógeno, ¿sí? Otro gran tema ahora que se está usando como tratamiento, la terapia de reemplazo hormonal. Y por supuesto la parte genética, la herencia que uno le dice, ¿sí? Eso es inevitable. Está bien constituido y se sabe bien cuáles son los genes que hoy producen hipertensión. Y se está trabajando en eso, ¿sí? No en la diabetes todavía. Eso es algo que le vamos a dejar a la doctora. No hay todavía condiciones genéticas para la diabetes. ¿Qué siento? ¿Siento algo cuando soy hipertenso? Bueno, yo he puesto más interrogantes que síntomas. Hay muchos pacientes que vienen y nos dicen, cuando yo tengo mucho dolor de cabeza, sé que estoy con la presión alta. Recién hablaba con una paciente, o cuando tengo mareos, o cansancio, agotamiento, me tomo la presión y la presión está alta. Sí, son síntomas que aparecen, pero aparecen, el otro día estaba leyendo, generalmente después de 10 o 20 años que uno ya es hipertenso. ¿Estamos? Los síntomas son tardíos, aparecen tarde, cuando ya me dan algún compromiso o en la parte cerebral o en la parte cardiovascular, ¿sí? O en la parte renal, a través del cual me estoy dando cuenta de que hay algo que no anda bien. Hay muchos años previos a la aparición de algún síntoma que yo puedo ser hipertenso y desconocerlo. Aún así, inclusive hay pacientes, hay un 35% de pacientes que son hipertensos nocturnos. O sea, tienen presión de noche y por supuesto ellos no saben, de día cuando los controlamos también. Y si yo no le hago determinados estudios, nunca voy a saber que ese paciente es hipertenso. ¿Sí? Esto también es muy rápido, pero es más o menos algo instructivo, que es lo que quiero que se lleven hoy de aquí. ¿Cómo mido la presión arterial? Bueno, y yo acá les he puesto dos imágenes. Esta es fundamental. Tiene que estar por un reposo sentado, en la posición sentado, mínimo 5 minutos, con la espalda apoyada, los pies sin estar cruzados, ¿sí? Ambos pies apoyados en el piso, el brazo extendido, en una situación relajada, no tengo que estar hablando ni contando cosas, ¿sí? Y puedo tomar 2 a 3 tomas de presión arterial separadas entre 1 o 2 minutos y las promedio. ¿Estamos? O sea, puedo hacer un promedio de 2 tomas a la mañana, de 2 tomas a la noche y hago el promedio del día, que es lo que generalmente yo les digo a mis pacientes, bueno, hagan 1 o 2 tomas por día, incluyendo 2 mediciones a la mañana y 2 vespertinas, ¿sí? Este es un aparato electrónico, digital, que generalmente evita que haya otra persona que pueda estar tomándole la presión arterial. Y ahí pasamos a algunos mitos y verdades. Cuando vamos al consultorio nos dicen, bueno, pero ¿es seguro el tensiómetro digital? ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, este de acá es el papá de los tensiómetros, es el de mercurio, ¿tá? Este es el más fidedigno. Después le sigue el anaeroide, que también tiene sus limitaciones. Después está el digital, que hoy con la tecnología que hay es algo muy bueno, muy útil, sobre todo para los pacientes que están solos, y es muy práctico porque uno se lo coloca y tiene que apretar un botoncito y no es técnico dependiente. Yo le voy a explicar qué significa eso.
Y este es el único que yo desaconsejaría un poco, el de pulsera, porque ese hay que tenerlo en el corazón, no tengo que mover el brazo, es más, por ahí menos sensible que este tensiómetro, que se llama de anaeroide. Este tensiómetro tiene la ventaja que, bueno, como dijimos, es bueno, pero es técnico dependiente. ¿Qué significa? Que yo tengo que escuchar los latidos. Si yo soy medio sordo, o el que me toma medio sordo, ya estamos mal. Tengo que saber, ¿cómo que se dice? Correlacionar lo que yo escucho y lo que yo veo en el aparatito. Porque a lo mejor yo escucho un sonido muy bajito, que ese no sería el primer ruido. El libro dice que es el primer ruido audible, fuerte, para indicar la presión máxima. Y el último que escucho, la mínima. Entonces, si yo lo pongo a un paciente de 17 años y a una persona de 72, y van a escuchar dos tensiones diferentes. Ya estamos mal. Y lo otro, que también depende de que esté muy bien calibrado, ¿sí? Son los más fáciles de descalibrar. Con pequeños golpes, la aguja se va corriendo, en fin, va perdiendo, digamos, eso. Y tiene poca reproductibilidad. Yo me acuerdo que hace unos años, para un estudio que estábamos haciendo sobre hipertensión, nos habían pedido que hagamos un entrenamiento para tomar la presión arterial. Y nos ponían a escuchar con auriculares en una computadora y nosotros debíamos anotar las cifras que escuchábamos, ¿sí? O sea, aparecían las cifras y nosotros debíamos exponer cuál fue el primer ruido que escuchamos. Dos personas escuchábamos diferentes sonidos, o sea, lo que para mí era 110, para la doctora era 120 o 115. Y después el mismo ejercicio variaba en cada uno, o sea, lo que yo había escuchado 110, ahora lo escuchaba 120. ¿Está? El ruido ambiental, etc. Por eso digo que hoy me parece que con la tecnología que hay, me gusta mucho más el tensiómetro digital, que también tiene que estar muy bien calibrado, y lo otro tiene que ser esto que se llama manguito, tiene que ser el adecuado. No todos tenemos el mismo grosor de brazo, ¿sí? Si el manguito queda muy ajustado, las presiones van a ser más altas, ¿sí? Y si el manguito está muy flojo, le puede dar error al equipo. Entonces, en el digital vienen también dos tipos. Está el digital completo, que como este caso que está acá, que es el que nosotros tenemos en el consultorio, apretamos y solo insufla, desinsufla y nos dice los valores, que todos quisiéramos tener eso. Y después tenemos el otro que es semiautomático, que tiene esta perita y que yo lo tengo que insuflar y desinsuflar, y el aparato digitalmente me va a decir qué es lo que sensó. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Bueno, ¿qué órganos daña la presión arterial? Daña el corazón, obviamente, ya todos lo conocemos, el riñón, el cerebro, produce enfermedad arterial periférica, o sea, también daña las arterias de las piernas, ¿sí? Los ojos, los ojitos, la retina, que es la parte posterior, y también produce en el hombre disfunción eréctil, ¿sí? Como la diabetes. Entonces, un paciente que es diabético, que es obeso, o tiene sobrepeso, que es dislipémico y encima tiene hipertensión, pobre hombre, ¿sí? O sea, yo lo digo pobre porque realmente es algo que nos toca en el consultorio y que es muy difícil de manejar, explicarle a ese paciente ese problema que tiene, ¿sí? Y acá ya me introduzco ya en la parte mía, en la parte cardiovascular, y después vamos a hablar con los otros especialistas. ¿Cómo afecta la presión a mi corazón? Bueno, fundamentalmente en el corazón va a producir dos situaciones. Este es el corazón normal, ¿sí? Está cortado, como ustedes pueden ver. Esto es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, y ahí arriba estaría la aurícula izquierda. Esto que ustedes ven acá es la aorta, esto que pasa por ahí, este vasito que va por atrás. Esta es la arteria pulmonar y esta es la aorta. Esta es la que tiene presión alta, la aorta, ¿sí? Entonces, este ventrículo, que ahora tiene que hacer más fuerza, porque acá hay más presión, tiene que hacer más fuerza. Como ustedes ven, es un músculo. Entonces, si yo el músculo lo ejercito, lo hago hacer fuerza, se engruesa, ¿está? Entonces, hay un engrosamiento o una hipertrofia de la parte muscular del ventrículo izquierdo, fundamentalmente, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientitos, que cuando llegan al consultorio
y nosotros le pedimos la ecografía del corazón, ya tienen estos cambios. Pero porque, como dijimos, ya la presión tuvo una etapa silente previa de 10 a 20 años, ¿sí? Y puede haber una dilatación de la aurícula. La aurícula es como un globo. Cuando yo le pongo presión, se infla, se dilata. En cambio, el ventrículo no, él prefiere sacar músculo. Esto no genera un agrandamiento del corazón. El corazón va a crecer, pero hacia adentro. O sea, fíjense ustedes que se achica la cámara, se achica el espacio de adentro, ¿sí? Si yo continúo hipertenso, pasa así a esta etapa, a este estadio, que es una dilatación. Ahí sí el corazón ya se achancha, se vuelve grande, se dilata y, pobrecito, pierde su función de bomba. ¿Está? Este cambio, esta insuficiencia cardíaca, como hablábamos con el otro día, es el estadio terminal de toda enfermedad cardíaca. Así como la insuficiencia renal es el estadio terminal de cualquier patología renal, la insuficiencia cardíaca es de la parte cardiovascular. Este corazón dilatado, digamos, es como la fibra elástica. Tanto la estira el elástico que se venció, se volvió lábil, finito. Este corazón hipertrófico puede generar arritmias y también este dilatado. Y también no se olvide que por arriba de este corazón, acá se alcanza a ver venita, están las arterias que oxigenan ese mismo corazón, que también se vuelven gruesas, finitas, y ante un corazón más grueso, más hipertrófico, no se puede oxigenar bien. Entonces pueden venir los problemas de infarto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué le produce a mi corazón? Una hipertrofia, una dilatación, una insuficiencia cardíaca, arritmia y el infarto de miocardio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. ¿Tiene cura la hipertensión? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dice que sí? Que no. ¿Que no? No. ¿Alguien dice sí? Que se puede controlar. El señor dice que sí, él es positivo. Bueno, ahí está el sí del señor, el no de la mayoría, el elefante en el medio haciendo equilibrio. ¿Y qué decimos? Chan, se controla. Efectivamente, por ahora no tenemos cura, por ahora, pero tenemos control, ¿sí? Que es lo mismo. Hay veces que para una enfermedad tan importante como esta, como la diabetes, es tan importante decir control como curar, ¿sí? La única diferencia va a ser de que, obviamente, cuando yo la tengo bien controlada la hipertensión, estoy con algún tratamiento de los que ya vamos a hablar, ¿sí? Que el que no la tiene o el que estaría curado no la tendría, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo la controlo? Bueno, y acá hay 3 pilares, ¿sí? El primero es la dieta. Tiene que ser, esta dieta nosotros la vamos adaptando. Tiene que ser hiposódica para todos. Bajo contenido en sal. ¿Estamos? Ya vamos a ver qué es lo que hace la sal. Hipocalórica cuando tengo sobrepeso o o soy obeso. Ya les voy a mostrar unas cifras muy lindas de lo que produce la disminución de peso en el paciente hipertenso. Hipocolesterolémica cuando tengo el colesterol elevado. Dejar de fumar, ¿sí? Que no está dentro de los pilares, pero actividad física. La actividad física, fíjense, para todos, menos esta señora que me sacó para hacer perro, pues todos los otros todos podemos hacer algo, ¿sí? Tiene que ser reglada, o sea, tiene que ser adaptada a cada paciente, de acuerdo a lo que cada uno pueda hacer. Tiene que ser regular, 4 o 5 veces por semana, ¿sí? Progresiva, o sea, no puedo empezar hoy a hacer lo que 20, 40 minutos de algo porque no lo voy a poder tolerar. El organismo se tiene que ir adaptando a eso, ¿sí? Hay pacientes que tienen problemas de artrosis, bueno, podemos buscar alguna alternativa. Hay pacientes que tienen problemas o discapacidades por una CD, por algo, también podemos adaptarlo. Pacientes obesos que por ahí no pueden hacer algo, siempre hay alguna solución, ¿sí? Y por último tenemos la medicación, que también tiene que ser adaptada a cada paciente y tenemos que lograr la eficacia. Hay muchos pacientes que tienen medicamentos hoy para la presión, pero ¿qué pasa? No tienen la eficacia que yo quiero de ese medicamento, entonces no logra el control, ¿sí? Porque no sé cómo darlo, o porque no lo estoy dando en la forma adecuada, o porque no lo tomo yo en la forma adecuada. No me explicó el médico cómo lo debía tomar,
¿sí? O lo tomo cuando yo quiero. Acá viene el tema, el gran tema de la sal, que seguramente el doctor después me lo va a sacar más duda todavía. Esto es un poquito la etapa evolutiva del hombre. Nosotros, cuando se inició el planeta, había un medio acuoso y un medio terrestre. Pero todos los microorganismos vivían en la parte de líquida. Entonces el intercambio que se producía de alimentos, electrolitos, etc., era muy simple. ¿Tá? Es como todos nosotros que estamos acá en este espacio, podemos pasarnos algo fácilmente. Ahora, para llevar algo de acá al otro lado, ya tengo que generar algo. Cuando la especie fue evolucionando y se transformó de acuática a terrestre, el organismo tuvo que adaptarse a esa etapa. En esa etapa de adaptación no quería perder su nexo con el líquido. Entonces generó un mecanismo en el cual el mayor porcentaje del organismo es volumen, o sea, líquido, entre otras sustancias, pero es volumen en general, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué debemos hacer con la sal? El hombre vivía de frutas, de brotes, de sustancias, digamos, que encontraba fácilmente, que no tenían sal. Entonces el organismo no necesitaba sal. Pero después se dio cuenta que había algo más rico. Empezó a cazar, empezamos a tener esto, el jamón crudo, ¿sí? Y la sal ya se hizo algo mucho más fácil de adquirir. Y obviamente que esto fue un medio también de protección, de preservación del alimento. ¿Tá? Primero lo utilizó como medio de preservación, para que no se le pudra lo que ellos cazaban. Recuerden que no cazaban un mamut como este todos los días. ¿Estamos? No iban al hiper. Tenían que... era una lucha, fíjense todo esto lo que estaban ahí, y debe haber quedado alguno en el camino. ¿Ah? Entonces, al principio tendrían que preservarlo, pero después se le empezó a gustar. O sea, es rico, es como lo dulce, ¿eh? No nos gusta, pero hasta que nos ponen una torta arriba, adelante digo, y bueno. Entonces ahí vino la sal, y ahí vino el problema. ¿Sí? Como todo, empezó el problema, empezó la sal, el organismo tiene un órgano fundamental, base para todo esto, que es mágico, diría yo, que es el riñón, y que es el que regula, es el único órgano que nos va a permitir controlar este equilibrio. ¿Sí? El riñón es el único órgano. Yo no puedo perder sal ni potasio por el corazón, ni por el cerebro, ni por el ojo, ni por la mano, ni por nada. El único que controla ese equilibrio es el riñón, y lo controla mediante varios mecanismos muy muy complejos, pero fundamentalmente jugando con estos juegos. Cuando yo como sal de más un día, por ejemplo hoy una picada, qué sé yo, ¿qué hago a las horas? Empiezo a sentir sed. Bueno, ese mecanismo lo activó a través de un sistema, lo empieza a activar el riñón. Libera hormonas porque empieza a censar, la sal empieza a aumentar la presión, ese aumento de presión le va y le dice al riñón, che, mirá, hay que eliminar sodio o disolverlo, hacer algo. Entonces el riñón le manda el parte del cerebro. Entonces el cerebro activa otros mecanismos y el efector final es el riñón. ¿Estamos? Entonces, pequeños consumos generan este movimiento que el riñón, cuando funciona bien, está todo bien, lo logra en un par de días, o en un par de horas, o en un día, de acuerdo a cada uno, eliminar. ¿Sí? Pero hay veces que funciona mal y empecemos a retener, y a retener, y a retener, y entonces por eso es perjudicial. Por eso uno dice que tiene que sacarle la sal, ¿sí? Porque prehistóricamente, no históricamente, prehistóricamente no teníamos sal y andábamos de bien. Entonces ahora volvamos o tratemos de volver a eso, porque el organismo se ha ido adaptando, pero todavía esto no logró controlarlo muy bien. Y entonces, ¿qué puedo comer, doctor? Bueno, fíjense todo lo que yo puedo comer. Esta es la pirámide. ¿Por qué uno le pone esta forma de pirámide? No es porque nos gusta meter toda la comida así, sino porque la base es lo que uno más puede comer. Y el vértice es lo que uno menos debe comer. ¿Sí? No nos vamos a detener en esto, pero básicamente cereales, arroz, frutas, vegetales es lo que más debemos comer. ¿Tá? Y obviamente dejar un poco de lado lo que son las grasas, aceite y los dulces. ¿Sí? Esto es, también se adapta la dieta a cada paciente. ¿Tá? Esto es lo que le decía del cuadrito.
Fíjense los cambios del estilo de vida, lo que me inducen en la presión arterial, los cambios de la presión arterial. Hacer ejercicio físico reduce entre 4 a 9 milímetros de mercurio. La dieta con bajo contenido graso, entre 5 a 10 por cada 10 kilos de peso. Por eso que los pacientes con sobrepeso o obesos, cuando empiezan a bajar de peso, bajan la presión arterial, bajan la presión, se les va la diabetes. No es que se les va la diabetes, pero controlan mucho mejor la diabetes. Hacer una dieta hiposódica, yo no digo la dieta asódica sin sal, digo hiposódica, reduce entre 2 a 8 milímetros de mercurio. Bueno, bajar el consumo de alcohol entre 2 a 4, abandono del tabaco de 2 a 4, fíjense el total, entre 15 a 32 milímetros de mercurio, que es una barbaridad. Piénsenlo, tradúzcanlo en sus presiones. 30 milímetros de mercurio, hagamos un promedio, pongámosle 20 milímetros de mercurio. Si un paciente que tiene 16, fácilmente con esto nomás, ya tiene 14. ¿Sí? Sin ningún remedio. ¿El café hace algún efecto? ¿Cuál? Café. El café, no está descrito como... Teóricamente la cafeína sí, pero yo no lo he visto en la literatura como... ¿Usted, doctor? Si uno lo utiliza agudamente, por ejemplo, en un experimento en un animal, se puede ver un pequeño aumento. Lo que no se observa con la ingesta crónica de café es que la presión se eleve y permanezca elevada. Entonces, el café tiene algunos problemas que son de otra índole, claro, pero no se ha intentado, la pregunta es muy buena, se ha intentado hacer en modelos experimentales en animales inducir hipertensión con cafeína, pero es muy difícil porque la cafeína, además de todo, de algunos efectos estimulantes y irritativos, es diurética también. Tiene un pequeño efecto diurético sobre una porción de no es un diurético poderoso, potente, pero tiene un pequeño efecto diurético. La cafeína, la teofilina que está en el mate, la mateína, la hierba, tiene un pequeño efecto diurético. En los viejos tiempos, cuando yo era estudiante, me acuerdo que usábamos teobromina, teofilina como diurético, ya no porque son muy suaves, muy leves. Pero pueden intervenir en otros mecanismos, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta, digamos, el estado de alerta del café en grandes dosis, ¿no? La cafeína, que es lo que tiene la aspirina, claro, exactamente, las bebidas energizantes, claro, y ese estado en un paciente que tiene una hipertensión por hiperactividad del sistema nervioso le va a generar hipertensión. ¿Ah? ¿Y las sales esas de ajo sirven como reemplazo del sal o es igual que la sal? Si es el ajo seco, el ajo para darle gusto, sí, pero si es sal de ajo, en realidad es sal después. Claro, vio ese que vienen en el súper que dice sal compuesta, que le ponen bastante hierba y qué sé yo. Bueno, eso tiene sal, tiene sodio. ¿Qué tiene? No. Y lo mismo la sal marina. Como el mar. Exacto, como el mar, es salado, tiene sal. Yo siempre... que dice light. Bueno, eso tiene bajo. Es una mezcla de dos sales. El cloruro de sodio, que es lo que mostró la diapositiva, es el salero,